Hola alumnos de Relaciones Internacionales, futuros licenciados, espero que estén bien y que ya salgan un poco de toda esta aglomeración que nos tiene la contingencia. Quiero trabajar en este breve espacio, va a ser muy breve, como no como el pasado de media hora. No, quiero que vayamos a las cosas claras, precisas, ¿no? Primero quiero revisar la tarea de Pierre Bourdieu, que es el trabajo sobre la fuerza del derecho, ¿no? Que es como en lo que estamos ahorita metidos y un poco... Sé que a veces hablan cosas de derecho como fuerzas de Estado, o derechos humanos, constitucionalismo, son cosas muy complejas, ¿no? Para la cual no nos vamos a abrumar tanto en eso. Bueno, entonces empezamos con ese trabajo. Hay varios conceptos, ¿no? Vamos a hablar del hábitus. El hábitus es la comprensión subjetiva que es como mi percepción personal de la sociedad, cómo se desenvuelve en su entorno, ¿no? La sociedad, cómo le influye habitualmente en su desarrollo personal, social, cultural, económico, familiar. Entonces el hábitus es eso, ¿no? Cómo habitualmente nos desarrollamos en la sociedad. Vamos a hablar de la dialéctica. La dialéctica es, más que nada, aquí ya es un concepto más objetivo de cómo nosotros, la dialéctica, cómo se va a analizar a la sociedad objetivamente mediante su praxis. O sea, este análisis va a ser objetivo, vamos a ver, eh, de objetivo va a ser como más analista en sus campos sociales, cómo la sociedad se devuelve en la práctica, ¿no? Eso es otro concepto diferente del hábitos. Bien, hay algo que hablamos del derecho como discurso. Bourdieu lo define como un contexto de producción de las luchas que desarrolla. Eh, este derecho como discurso es una relación de poderes. Habla Bourdieu ataca totalmente al derecho, no está tan de acuerdo porque es un total control. Ellos tienen el capital jurídico, por eso aquí adelante es otro modo. El capital jurídico es que no hay una neutralidad y una universidad autónoma totalmente desinteresada del gobierno o del Estado por dar derechos, por dar dádivas, por dar garantías, sino simplemente ocupa el Estado el derecho como su manejo de control, como la cuerda, como la cadena en la que controla eh, física, psicológica y de todos los modos a la sociedad, al pueblo, ¿no? Ahora, por otro lado, el campo jurídico, que vamos a verlo, es también parte del monopolio del derecho. Este campo jurídico son las normas, son los conceptos, como, bueno, vamos a ver nexos de imputabilidad, uso de la fuerza, coacción, coercitividad. Entonces, ocupa campos jurídicos, son, vaya, las leyes, el trabajo que ocupa el gobierno como para poner las reglas del juego ante su poder, ¿no? Bueno, había un concepto que decía que vieron que decía 1997-245, bueno, 245, hablaba el del derecho, es la objetivación de la visión dominante reconocida como legitimidad. Eso es lo que me importaba que ustedes encontraron. Eh, de esa cita que yo puse, era lo importante que pusieran, eh, que era el derecho a la objetivación como como la visión dominante legítima, ¿sale? O sea, es como verlo de otra manera, como lo estamos diciendo, el monopolio del gobierno de derecho, pero aquí lo quiero ver cómo lo citan, cómo lo encuentran ustedes. Hay una parte donde dice aplicación. Eh, Aquí son planteamientos jurídicos, prácticas
derecho, praxis, ¿cómo se aplica? La aplicación es, vamos a decir, porque lo pone entre comillas, ¿no? Es un concepto que él dice, la aplicación de todas estas normas jurídicas, leyes, acuerdos, no tiene cuestiones, sino simplemente son impuestas. ¿Sale? O sea, ya no tiene otra sin refutar, sino que nada más aplicar la ley, el uso de la ley. Hay una Bourdieu, se apoya en varios filósofos, en varios, podría decir también sociólogos, como Weber, Max Weber. Los agentes, hay una fórmula weberiana que habla: los agentes sociales obedecen a la regla cuando los intereses en obediencia se colocan por encima de la desobediencia. Esto quiere decir, Weber en este aspecto es radical, y no la apoya tanto esa fórmula, pero él se pregunta, ¿cuál es la verdadera regla para obedecer y desobedecer? ¿No? ¿Por qué tenemos que obedecer estas reglas de derecho? ¿Por qué? Porque si no hay un castigo, ¿no? Entonces, esa fórmula weberiana la critica Bourdieu, porque no es tanto el concepto de obedecer por obedecer, sino que si tú no cumples ciertas reglas, no tienes acceso a. Si no cumples ciertas reglas, eres condenado. Si no cumples ciertas reglas, eres encarcelado. ¿Sale? Understanding. También dentro del hábitos son reglas de entendimiento que operan para que se generen, para que no haya tantas preguntas. Lo maneja como un concepto de que tienes que entenderlo, porque si no, no va a haber de otro modo. No, si no lo entiendes y lo aplicas, no hay de otra manera. Un principio secundario es el efecto de interés subjetivo y objetivo sobre estructuras cognitivas y motivadoras de la situación. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes aquí un concepto de cognitiva, es que lo pensaste, que lo entendiste, y que hay motivación para hacerlo en esa situación, ¿no? Dentro del derecho, la aplicación de las garantías son cosas cognitivas y motivadoras para que tú sigas ejerciendo, que estés dentro de las reglas del derecho, ¿sale? Aquí, bueno, seguimos hablando de estar en regla y ponerse en regla. Es precisamente eso. La regla es una codificación que te hace estar al margen de todo, ¿sale? Es lo que te atrapa como ciudadano y que no te permite hacer muchas cosas. La regularización, como su nombre lo indica, es un análisis de derecho normativo que y que es simbólico, que no puedes salirte de ciertas reglas, como por ejemplo te ponen verificar tu carro, te ponen a no sé, a pagar acta de nacimiento, predio. Entonces está regularizado todo el tiempo. Hay una norma como práctica. Aquí tenemos que poner que a veces tenemos normas como ciudadanos, como buenos, digamos, como buenos ciudadanos, que hay una práctica jurídica que está prohibido, entre comillas, hacer, ¿no? Hacer el mal, robar, violar, atacar, amedrentar. Esa es en teoría una norma pero que no se lleva como a la práctica, pero sí está dentro del derecho, ¿no? Esta es la práctica jurídica que nos establece Bourdieu. Bueno, hay relaciones internas del derecho, que eso quiere decir que están condicionadas directamente por reglas, por una ley, pero entre ellas se contraponen. O sea, cuando una regla te impide hacer esto, pero otra te impide hacer otra cosa, y se contraponen, ¿no? Al final, eso quiere decir que hay una decisión jurídica. Es un concepto
concepto que vimos después, decisionismo jurídico. ¿Qué es un decisionismo jurídico? Es siempre van a ganar los intereses, el capital y el poder, ¿no? O sea, entre se contraponga, siempre va a haber alguien que salga ganando, que es el Estado. El Estado no tiene que perder en este problema, ¿no? La ilusión racional o geométrica, por ahí si la encontraron, es geométrica, habla de la configuración espacio social y de su ilusión racional. ¿Qué tanto tiene alcance la sociedad para alcanzar sus metas, sus utopías? Entonces, ese apetito que tiene la sociedad por ser alguien, por progresar, está mermado por solamente lo que dicte la ley, ¿sale? Hay un factor que es la reproducción social. Habla, el Estado es el campo tendiente a la acumulación y administración del poder dentro de una sociedad. Esta reproducción social es como podemos trabajar entre nosotros y que sea uno. Entonces vamos a ver cómo asimilamos o repetimos algunas cosas, pero siempre va a ser garante el Estado, el que va a imponer a la sociedad esta reproducción social limitada. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí yo creo que es como lo más trascendente de Bourdieu. Creo que sí es algo muy complicado, pero sus trabajos que he visto están, la mayoría están bien. Yo creo que entendimos las cuestiones, porque para hablar de estos factores porque vamos a hablar de normas jurídicas, es importante tener unos márgenes o unos límites de conceptos como reproducción social, hábitos, campos, fuerza y entendimiento, ¿sale? Bueno, sigamos con el trabajo de... Vamos a ver ahora otro concepto. Bueno, vamos a ver ahora... quiero explicarles que vamos a trabajar con... Hay varios conceptos jurídicos como nexos de imputabilidad. ¿Sale? Aquí está, mi diapositiva otra vez. Ya nada más hice dos porque por ahí no me salen muy bien, que digamos. Los nexos de imputabilidad es un término jurídico y es la capacidad de una persona para comprender las consecuencias de un delito o de su culpa, de su culpabilidad. Hice un trabajo, bueno, también les voy a anexar ese trabajo. Vamos a ver qué tanto una persona puede ser capaz de aceptar su culpa, pero no porque no pueda, porque no quiera. Pero primero vamos a ver un concepto que es el delito, que es un llamado crimen o conducta desviada. Sigue siendo objeto básico de la investigación criminológica. El concepto ha venido cambiando con la evolución de la sociedad y la cultura, de manera que toda conducta socialmente desviada es considerada como un delito. Ni todo delito es considerado como la sociedad como un comportamiento desviado. O sea, entonces entendemos que es un delito, ¿no? Es universal, es una conducta externa que viola una ley penal, que transgrede la ley, puede ser un evento de sujeto individual o una conducta colectiva, ¿no? Ahora por otro lado, la culpabilidad corresponde a un aspecto subjetivo de acción delictiva. O sea, la culpabilidad el delito está ahí, ¿no? Pero ahora vamos a buscar quién es el culpable, ¿no? Entonces, es el momento es decir, que ya al sujeto o la norma aplica la culpa, que se reacciona directamente al que lo hizo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a volver con los nexos de imputabilidad. Puede decir que se define como un concepto de la capacidad psíquica de una persona de comprender a su acto delictivo, su conducta, de actuar o de no actuar sobre su comprensión.
Para eso debe de haber un médico legal, alguien de salud mental, psicológico, psiquiatra que pueda dar casos de imputabilidad a personas que bueno, que tal vez no sean del todo conscientes de lo que hayan hecho. Bueno, aquí vamos. Etimológicamente, el término proviene de la raíz imputaré, que significa asignar o poner en la cuenta a cargo de alguien. Pero también esto se destaca que la comprensión del tener el deber a la autodeterminación de la voluntad. ¿Qué es una autodeterminación de la voluntad? Porque tal vez alguien que hizo un delito no tuvo la voluntad de hacerla. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Pero bueno, antes de esos, esto con lo que maneja un doctor, un psicólogo, un doctor de la salud, es que es un trastorno o alteración al cerebro o a una perturbación psicológica, lo que le puede dar una imputabilidad ante un castigo o un delito al culpable, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de historia. Desde tiempos de Aristóteles ya se mencionaba lo que sería un delito, pero también el delito él lo manejaba como una obra que es voluntariamente en sí mismo, ¿no? O sea, no que nadie te lo pidió, pero en ese aspecto no manejaba la coacción del delito ni la coerción, sino que el delito es simple porque yo lo hice, ¿no? Y que se puede hablar justo o injusto. Para este filósofo, para Aristóteles, esta voluntad determinaba si lo que tú hicieras traía consigo castigos. De tener de ser culpable, tenías reproches, pero esa culpabilidad lo manejabas porque tenías el libre albedrío y la voluntad de poder escoger lo que hacías y lo que no hacías. Vamos a poner unos ejemplos de imputabilidad. Hay unos que se llama esquizofrenia, trastorno psicótico, psicosis. Esto pueden hacer que un efecto bipolar por un trauma físico, de epilepsia en el lóbulo frontal de tu cerebro, temporal, tener demencias, enfermedades neurológicas. Y bueno, también hay por abuso de sustancias, ¿no? Por el alcohol, por drogas. Y hay otros tipos de psicosis, el afectivo, episodios maniáticos o maníacos graves, que eso es como una dificultad de abstracción de la realidad, ¿no? Y que lleva a cosas, a impulsos o agravios, ¿no? También hay otro lado que hay episodios depresivos, aguas, porque bueno, ahorita que estamos en el aislamiento hay como mucha depresión que llegan a, pues bueno, pues ya vemos que hay mucha violencia intrafamiliar, ¿no? En estos, pues, estar tanto tiempo en casa, no sé, te tratas de sacar tu ira, tu ansiedad, ¿no? Pero bueno, ahí puede haber unos casos de imputabilidad. Otra enfermedad es la demencia, ¿no? Ahí cuando se te olvidan las cosas, imagínate que no sé, que estás en tu casa y te despiertas y tienes totalmente borrado el cassette, no sabes ni quién eres, y sales y ves a una persona, a un hombre, y dices, pues quién eres, ¿por qué estás en mi casa? ¿Qué te pasa? Y entonces pues, lo agredes, ¿no? Hay una epilepsia, pues también cuando, pues como no tienes control de tu cuerpo, puede pues generar problemas, ¿no? Esto puede llegar a que causes todo un daño o alguien te haga daño a ti, ¿no? También hay casos de síndrome de Down. También hay gente que bajo el hipnotismo, bueno, ha dado pocos casos, que un individuo origina a otro de forma voluntaria a hacer actos, ¿no? Existen condiciones en las cuales, a pesar de encontrarse la persona con grandes cantidades de toxinas o alcohol en su sangre, se le considera imputable. Cuando, por ejemplo, un individuo que consume drogas y todo esto, pues se ve obligado a robar, ¿no? Por el efecto por la necesidad de consumir alcohol, por la necesidad de consumir drogas. Entonces,
pues lo tiene que hacer, ¿no? Bien, vamos a ver, bueno, aquí este queda anexo de imputabilidades, puede ser, es, para que lo entendamos, puede que el derecho, la ley, les genere, pues se les impute el caso, su delito, en dado caso que ellos tengan uno de estos cuadros de psicológicos, de alcohólicos, drogadictos, solamente, o sea, que sea comprobable, ¿no? Por muchas pruebas psicológicas, médicas, ¿no? No solamente es, yo robé porque pues, necesitaba alcohol, no, o sea, debe de haber como debes de declararte totalmente alcohólico, debes de trabajar con eso, y aún así la ley no te va a imputar todo tu delito, sino que va a ser como más, se puede disminuir, ¿no? Bien, vamos a hablar de los dos casos. La coerción es la presión que se ejerce sobre alguien haciendo el uso de la fuerza o de una autoridad para impedir o limitar cierta acción, para obligarte a asumir determinada conducta. Por ejemplo, coercir está directamente a la voluntad y a la conducta y condicionar estos actos de un individuo. Esto puede ser que pues yo siento que estoy amenazado, y si no hago ciertas cosas como vender droga, producir, como la trata de blancas, pueden ir sobre mi familia directamente, ¿no? En este sentido, la ley amenaza con poner castigos a quien incumpla, como a influir con la coercitividad, ¿no? Esto se le conoce como coerción legal. No obstante, también la coerción también puede ser ilegal cuando se impone mediante actos que están fuera de la ley, como tiene como objetivo determinar el comportamiento de alguien violando las leyes, ¿no? Determinar que solamente puedes tener ciertos beneficios, ¿no? Como agua, luz, teléfono. Esto es cuando tú limitas a tu familia porque estás violando sus derechos de libertad, ¿no? Bueno, aquí vemos la coacción y al final vamos a ver la coerción. Es el Estado el que goza del poder y la autoridad para imponer sanciones mediante un conjunto de normas que regulen la convivencia social. Es la coerción de derecho. La coerción penal es aquella que ejerce el derecho penal sobre las personas que han cometido delitos. La coerción personal es la restricción que se pone a la libertad de una persona que se encuentra sujeta a un proceso judicial. Y bueno, ya hablamos, la coerción y la coacción significan cosas distintas. La coerción se refiere al conjunto de acciones o medidas sustentadas en el uso de la fuerza o el poder, por medio de las cuales contiene, sujeta o reprime a alguien para impedir que haga algo. Y la coacción, en cambio, se refiere al conjunto de actos realizados por una persona o un conjunto de personas para, a través del uso de la autoridad o la fuerza, obligar a alguien haga o diga algo por su propia voluntad. Espero que en tanto que se haya entendido que tanto la coerción como la coacción tienen en común influir en el comportamiento de las personas. Una sea contendiéndolas por medio de la violencia, que es la coerción, y la otra es obligándolas por la coacción de la ley. Han oído hablar del término de ha coactado el voto, que tú estás obligando a que voten por alguien, porque si no te corro de tu trabajo, ¿no? Si no gana ese cierto partido, porque necesito que tú y toda tu gente voten, te quito tus bonos de calidad, ¿no? Esto es coactar, hacer coacción del voto, ¿sale? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Yo quiero que hagamos un apunte de nexos de imputabilidad, que es esto, y de que hagan un análisis de la coerción y de la coacción muy breve, por favor. Todo quiero que no se frustren.
yo creo que en una página podemos enunciar lo que acabo de trabajar, ¿no? Y bueno, espero su tarea de Bourdieu, que es para mañana. Y sería todo por hoy. Pues muchas gracias, alumnos. Espero que estén muy bien.